Como la mayoría de los animales, los seres humanos tenemos la capacidad de captar información a través de los sentidos. Sin embargo, tenemos otra capacidad que nos hace diferentes, y es que podemos interpretar esa información y almacenarla en nuestra memoria para formar parte de lo que es el conocimiento. A esta facultad exclusiva del ser humano se le denomina percepción. La percepción es un modo personal de interpretar los estímulos a través de los sentidos, es decir, un proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta las entradas de información para crear una imagen del mundo con significado. Las percepciones se originan a partir de estímulos que provienen del medio externo, que configuran las sensaciones y otros factores internos tales como las necesidades, las motivaciones, la experiencia y la personalidad. En primer lugar, debemos distinguir percepción de sensación, ya que esta última es la respuesta inmediata y directa a un estímulo simple, y muy importante, no implica que el individuo se dé cuenta del origen del estímulo. La sensación se asimila a través de los órganos sensoriales relacionados con la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato. También depende de la cantidad de estímulo recibido y de su naturaleza diferencial. Esta última hace referencia a la capacidad que tiene un estímulo para ser discriminado por el órgano diferencial. Por otro lado, la percepción depende de las necesidades, ya que nuestro cerebro estará más atento a aquellos estímulos que contribuyan a resolver una necesidad. También depende de las motivaciones, ya que si éstas son elevadas, el consumidor aceptará los estímulos externos y al contrario. Otro factor interno que influye en la percepción es la experiencia, ya que el consumidor reacciona en base a sus experiencias, es decir, una buena experiencia facilitará la recepción de los estímulos y al contrario, una mala provocará su rechazo. Además, en el proceso de percepción también influye la personalidad. Hay personas muy analíticas que dividen el estímulo en partes elementales y otras muy sintéticas que perciben el estímulo como un todo. La percepción es un factor muy importante en el proceso de decisión de compra del consumidor, ya que cada persona recibe la información, la almacena e interpreta de forma distinta, y lo que cada persona percibe depende de la situación y de su experiencia personal. Desde la óptica del comportamiento del consumidor, las percepciones pueden ser primarias o intrínsecas y secundarias o extrínsecas. Las percepciones primarias se deben a aspectos físicos del producto como el envase, el contenido o el resto de propiedades físicas del mismo, mientras que las percepciones secundarias no están relacionadas con aspectos tangibles, sino con aspectos diseñados para influir en el comportamiento del consumidor, como por ejemplo palabras, sonidos, imágenes, símbolos u otros estímulos que puedan asociarse al producto, como el precio, la tienda donde se efectúa la compra o la atención del vendedor. Cuando las empresas compiten, llevan a cabo sus correspondientes estrategias basadas en el marketing mix, si bien el resultado solo es positivo si el consumidor percibe que el producto es mejor que el de la competencia. Es decir, tal y como indican Rice y Trout, el marketing no es una batalla entre productos, sino de percepciones. Para estos autores, es mejor ser el primero en la mente del público objetivo que en los puntos de venta. Un ejemplo es el caso del ratón de Apple, que no fue el primero, pero sí fue percibido como el primero. De hecho, los consumidores compran percepciones, no productos, o estos son el soporte de las percepciones. Los consumidores no compran una taladradora, sino una máquina para hacer agujeros, es decir, en realidad compramos el agujero y no el taladro. Para entender mejor la percepción del consumidor hay que mencionar sus tres características fundamentales. La primera es que es subjetiva, es decir, las personas no reaccionamos del mismo modo ante el mismo estímulo. Cada uno de nosotros interiorizamos el mismo de forma diferente. La segunda es selectiva, no se puede percibir todo, nuestra mente es selectiva y solo selecciona aquello que tiene valor. Además, por último, es temporal, la percepción se lleva a cabo a corto plazo. Para el marketing la percepción es clave por diversos motivos. En primer lugar,
A través de las técnicas de marketing se puede estimular al consumidor. Además, el estímulo debe adecuarse a las capacidades sensitivas del consumidor. En tercer lugar, es necesario dirigir el mensaje en el momento y lugar oportunos para que se pueda establecer una relación sensorial con el consumidor y éste pueda percibirlo. Además, es muy importante cuidar la imagen de marca cuando se realizan campañas de comunicación de marketing, ya que éstas deben de ser coherentes con el posicionamiento que se quiere lograr en la mente del individuo. Y por último, el precio debe estar de acuerdo con el valor percibido por el consumidor. No todos los consumidores tenemos la misma predisposición perceptiva, ya que la percepción es subjetiva, selectiva y temporal, y por tanto sigue una serie de fases que van desde la exposición a la información, la atención prestada, la comprensión o interpretación de la información, hasta finalmente la retención de esa información en la memoria. En la primera fase, en la exposición a la información, tenemos que saber que, aunque todos estemos expuestos a la misma información, tanto de forma consciente como inconsciente, cada individuo percibe lo que le interesa. Por eso es selectiva. En algunos casos, esta información puede ser fortuita y en otros puede ser consecuencia de una búsqueda activa. Hay que decir que los seres humanos distinguimos los estímulos dentro de lo que se denomina umbral absoluto, que es la franja de valores mínimos y máximos de un estímulo que podemos percibir conscientemente. Además, también tenemos lo que se llaman umbrales diferenciales, que son la diferencia de un estímulo necesaria para ser percibida. Otro aspecto a tener en cuenta es que la exposición repetida al mismo estímulo produce lo que se denomina adaptación sensorial, y su consecuencia es que el consumidor se adapta al estímulo y éste deja de interesar. En lo que se refiere a la atención prestada, José Luis Pinillos advierte de que en esta fase tiene lugar un proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo central de estímulos en cuyo entorno quedan otros más difusamente percibidos. La atención que prestamos es activa, es limitada y es selectiva. Es activa porque el consumidor siempre está preparado o activo para empezar a procesar los estímulos aunque no preste atención de forma voluntaria. Es limitada ya que, según los estudios, el consumidor es incapaz de prestar atención a más de 7 estímulos a la vez. Y finalmente es selectiva ya que depende de nuestras creencias y opiniones, tendiendo a evitar todo estímulo que sea contrario a ellas. La comprensión e interpretación de la información, la tercera fase, significa que el consumidor busca dar significado a los estímulos previamente seleccionados y organizados. Esta fase del proceso de percepción también depende de nuestras propias creencias y opiniones. La interpretación se basa en la experiencia previa que haya tenido el consumidor en situaciones similares, en las expectativas que se tengan y en las influencias del grupo social al que se pertenece, entre otros. Y por último, en la fase de retención de la información en la memoria, hay que decir que las personas olvidamos mucho de lo que percibimos y aprendemos, es decir, se retiene aquello que interesa y se desecha aquella información que no está en consonancia con nuestras actitudes y creencias. Como consecuencia de la retención selectiva de la información, es probable que el consumidor recuerde ventajas de un producto que le guste y olvide la de los productos de la competencia, lo que supone una gran ventaja para las marcas más reconocidas. Al estudiar los umbrales absoluto y diferencial, algunos investigadores se dieron cuenta de la posibilidad de lanzar mensajes o estímulos subliminales. Y es que, a menudo, un estímulo no se percibe de forma consciente porque no tiene una intensidad dentro del umbral reconocible. Sin embargo, nuestro subconsciente sí puede percibirlo, y lo que puede resultar poco ético puede influir en nuestro comportamiento. La percepción subliminal tiene lugar cuando el estímulo que se realiza está por debajo de ese nivel consciente. Todos hemos oído hablar alguna vez de mensajes que se camuflan en imágenes, de textos ocultos en anuncios, carteles o películas.
de mensajes auditivos de baja intensidad que se esconde detrás de una banda sonora. Sin embargo, se han realizado muchas investigaciones en relación con la publicidad subliminal, sobre todo desde el campo de la psicología, y su efectividad no está demostrada. Además, hay que recordar que está prohibida en muchos países, como es el caso de España. No debemos confundir la publicidad subliminal con otros tipos de publicidad, como la publicidad asociativa y lo que se conoce como emplazamiento del producto. En el caso de la publicidad asociativa, las imágenes, los objetos o los ambientes son conscientemente percibidos por el receptor. El emplazamiento o product placement consiste en colocar un producto, marca, servicio, etc., de forma intencionada en una película, serie de televisión, incluso en un libro, a cambio de una retribución económica o de cualquier otro intercambio entre la empresa y la productora.